Bueno, bien, vamos a continuar entonces con donde habíamos quedado con líquido cefalorraquídeo. Si bien mal no recuerdo, habíamos quedado en esta parte, en donde empezamos a hablar de otros analitos. Habíamos hablado de la glucorraquia y la proteinorraquia. Y hoy vamos a hablar entonces a partir del ácido láctico. Como ustedes saben, como dice la diapositiva, es el resultado del metabolismo anaeróbico del sistema nervioso central, y tiene escasa difusión a través de la barrera hematoencefálica, así que es un buen marcador de un proceso anaeróbico en el sistema nervioso central, o sea, no tiene que ver con otros procesos en otros tejidos. El valor es de 10 a 25 miligramos por ciento, miligramos decilitro. Aumenta mucho, y esto es muy importante, en el contexto de una meningitis bacteriana, en meningitis fúngica, y en TBC, incluso antes de la periodocitosis, y permite realizar, como dice la diapositiva, un diagnóstico precoz. Entonces, fundamentalmente va a estar definido, o va a estar indicado hacer un ácido láctico en líquido cefalorraquídeo en un contexto de meningitis, o sea, si es que tenemos un foco meningio bacteriano o fúngico, particularmente, en donde, bueno, vamos a ver al líquido con ciertas características. Vamos a ver un líquido turbio, vamos a ver un líquido que tiene gran contenido de células, ¿sí? Porque hay una meningitis bacteriana. Incluso podemos encontrar bacterias en ese líquido, ¿sí? Entonces, en ese contexto sí está indicado hacer ácido láctico si está disponible en el laboratorio. Se puede pasar simplemente por un estado, por el analizador de medio interno, si es que lo permite. Hay analizadores que permiten que pasemos líquido, hay otros analizadores que no permiten que pasemos líquidos porque las matrices son distintas. Y si no, se pueden hacer por métodos químicos que están incluidos en los autoanalizadores, el ácido láctico. ¿Sí? También está disponible en ese caso. Bueno, y entonces, y acá por parte final dice que tiene poca utilidad en cuanto al seguimiento de la meningitis bacteriana sobre todo. ¿Sí? O sea que se detecta una sola vez, se mide una sola vez y nada más. Ya está. ¿Sí? O sea, ya no sirve para seguimiento. Bien, LDH, una enzima. ¿Sí? Entonces el valor, fíjense, es de 5 a 10% la plasmática, muy bajita, es una enzima muy grande que entonces debería atravesar barrera hematoencefálica para que pueda entonces encontrarse en, en el líquido cefalorraquídeo. Aumenta cuando hay un aumento de la permeabilidad justamente de esta barrera, en este caso, por ejemplo, en meningitis bacterianas, y bueno, en diversos otros trastornos de tipo neurológico, pero no se utiliza mucho. La LDH es muy poco frecuente que se pida en un líquido cefalorraquídeo, lo mismo que el ácido láctico. Y ni pensar el pH, no se pide pH para el líquido cefalorraquídeo. El recuento leucocitario. Entonces, nuevamente, recuerden ustedes que se hace en cámara de Neubauer o en cámara de Neillot, como habíamos dicho anteriormente, y acá tenemos los valores de corte. Esto depende mucho de la población en la que uno esté trabajando. Menores a 1 año y neonatos de 0 a 30 por milímetro cúbico es el valor normal. De 1 a 4 años tenemos de 0 a 20 milímetros cúbicos, de 5 años hasta la pubertad de 0 a 10, en adultos de 0 a 5, y que esos son los valores normales. ¿Sí? Más allá de eso, nosotros ya empezamos a ver una leucocitosis, y por lo tanto deberíamos informar el predominio. Si es que tenemos estos leucocitos simplemente, o sea, los valores normales dentro de la población que estamos analizando, no es necesario informar el predominio, siempre va a ser a predominio mononuclear. Bueno, debe realizarse el recuento total y diferencial, como habíamos dicho para el otro líquido, es decir, hacer el recuento de leucocitos totales y hacer el diferencial, o sea, diferenciar la población de leucocitos, si es polimorfo o si es que es monocitario. Y para eso, lo que podemos hacer como siempre es, ya sea mirando en la cámara, si tenemos líquido de TURP y ya habíamos hecho una dilución, ya directamente podemos ver la población, o si no, simplemente hacer con el pellet del centrifugado, antes de largar la química, sobre todo si hay líquidos que son muy opalescentes o si son muy turbios, hay que centrifugar siempre y hacer la química desde el sobrenadante, y con el pellet podemos hacer extendidos y teñirlos con Maglunwald Giemsa o Giemsa metanol, y entonces ahí identificar el predominio de la población leucocitaria.
¿sí? Una cosa que hay que hacer en los recuentos de cámara es, como yo les dije en el video anterior, contar toda la cámara, todos los cuadrantes. Y ese valor que me indica, si es que no hice una dilución previa, es directamente el número de leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? No hay que contar solamente los cuadrantes de los leucocitos, hay que contar toda la cámara, ¿sí? Una vez que contamos toda la cámara, entonces decimos que ese es el número de células por milímetro cúbico. Muchas veces los que se indica cuando hay un recuento mucho menor, o sea, un recuento de 1 o 2 células por milímetro cúbico, se les puede colocar menos de 5, ¿sí? El número de recuento de células menor a 5 por milímetro cúbico. Eso también es un dato que se puede colocar simplemente y no poner 1 o 2 leucocitos por milímetro cúbico. Algo más les tenía que decir acá. Obviamente, primero se realiza un directo entre cubro y porta para evaluar entonces si hay que hacer una dilución, si se observan hematíes, para hacer entonces una dilución con líquido de Tour. Y después de hacer este directo, que también se informa, en el directo se informa, en el directo se observan tantos hematíes, o sea, escasos, aislados, abundantes, regulares hematíes, lo mismo para los leucocitos, y después se indica el valor, ¿sí?, de leucocitos por recuento con cámara. No se realiza recuento en contadores hematológicos, ¿sí? Y si tuviéramos una meningitis en la cual tenemos una leucocitosis muy alta, entonces lo que tenemos que hacer es diluir con solución fisiológica y o con TUR. O sea, o podemos diluir con solución fisiológica y después agregarle el TUR, o si tenemos que hacer una dilución al medio, bueno, hacemos dilución al medio con TUR y nada más, ¿sí? Pero se puede usar para diluir solución fisiológica tranquilamente. Bien. Luego, bueno, tenemos que hacer el diferencial. Se puede, bueno, esto ya es más sofisticado, es utilizar citocentrífuga, esto lo hace generalmente anatomía patológica. Y tenemos otros, perdón, tenemos otros métodos para hacer el recuento diferencial. Siempre el recuento diferencial tiene que ver con contar 100 células, ¿sí?, en distintos campos y ver qué población prevalece, mononuclear o polimorfonuclear. Y bueno, acá tenemos las coloraciones, Giemsa, Main-Grunwald, Giemsa o Giemsa metanol, Papa Nicolau, que nosotros conocemos, y también azul de metileno para ver directamente los números, ¿sí? Acá tienen entonces cómo se observan, bueno, cómo hay que hacer el extendido, como el extendido normal, y cómo se observa con el Giemsa. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya lo conocen, supongo, a esta altura. En predominios neutrófilos, hay inflamación, bueno, inflamaciones agudas, neutrófilos y macrófagos, entidades clínicas, meningitis bacteriana, sobre todo virales en caso de ser mononuclear, recuerden, o virales tempranas, donde pueden ser sí, polimorfonucleares, y tuberculosis. Linfocitos, entidades clínicas, meningitis virales o tuberculosis, fúngicas y esclerosis múltiple. Estas entidades, sobre todo las virales y las fúngicas, pueden dar la sospecha de un líquido normal en cuanto a su aspecto, puede ser límpido, incoloro, casi cristal de roca, y sin embargo tener células, no tantas, pero sí bastantes células mayores al valor de corte y ser mononucleares. Entonces en ese caso pensaríamos en meningitis bacterianas, fúngicas o tuberculosis. En el caso de los eosinófilos, bueno, nuevamente, infecciones parasitarias y fúngicas, algunas fúngicas, muy pocas, y pacientes con shunts o válvulas de derivación, ¿sí? O sea, lo más común, parásitos, sobre todo neurocisticercosis, por ejemplo. Y este cuadro es interesante porque tenemos las distintas patologías que pueden estar afectando entonces a las meninges. Tenemos el líquido cefalorraquídeo normal, meningitis purulenta, meningitis viral y meningitis tuberculosa. Con purulenta hablamos de meningitis bacteriana. Fíjense el aspecto, bueno, acá tenemos lo normal, esto no me va a interesar, pero es nuestro referente, ¿no? Ya dijimos, cristal de roca, lo normal es 5 células por milímetro cúbico, mononuclear de predominio, las proteínas bajas, la glucosa normal, o sea, parecida a la glucoraquia a lo que sería la
la glucemia del paciente, los cloruros normales, parecido al plasma, y el lactato de 1 a 3 milimoles por litro. En milimoles por litro está acá. En meningitis purulenta, bueno, el aspecto tenemos turbio, amarillento, el color, opalescente, turbio, pueden ser distintos grados dependiendo del contenido de bacterias y de leucocitos. Fíjense que es mayor a 10, estamos hablando de pacientes adultos, ¿no? Y el predominio es 80% o mayor, 80% de tipo mononuclear. Las proteínas están aumentadas, fíjense, mayor a 45 miligramos de xilitro, porque hay una alteración en la permeabilidad de la membrana selectiva, de la barrera hematoencefálica. La glucosa está disminuida por consumo, los cloruros son normales o disminuidos, con normales hablamos de estos valores, y el lactato, fíjense, mayor a 3 milimoles por litro, o sea, estamos hablando de una meningitis bacteriana. Meningitis viral, fíjense que yo les decía, tanto tuberculosis viral como fúngica, cursan con un aspecto claro, o opalino, opalescente, digamos, o ligeramente turbio, fíjense, con unas células mayores a 100. Fíjense que acá tenemos mayores a 10 y acá tenemos mayores a 100 y sin embargo tenemos un líquido claro o ligeramente turbio, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, que un líquido límpido puede ser un líquido patológico, ¿sí? Porque pueden ser meningitis virales, tuberculósicas o fúngicas. El predominio es mononuclear en ambos casos, también en fúngicas. Las proteínas están aumentadas, como todo proceso infeccioso, ¿no? También, bueno, en este caso, fíjense que en el caso viral las proteínas están, la glucorraquia está normal, mientras que en la meningitis tuberculosa por consumo están disminuidas, perdón. El cloruro está normal en la meningitis viral y en la tuberculosa disminuida, y este es el principal objetivo de los cloruros que están indicados en el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que el lactato es menor, o sea, entre 1 y 3 milimoles por litro en el caso de meningitis viral, y en meningitis tuberculosa mayor a 3 milimoles por litro. ¿Sí? Este cuadrito lo tienen que tenerlo bien en cuenta al momento de estudiar líquidos de punción, sobre todo cefalorraquídeo, porque de acá salen lo más jugoso, digamos, de las preguntas del caso clínico, ¿no? Acá tenemos una meningitis a meningococo. Ustedes ya cursaron, sí, ya cursaron bacteriología clínica, perdón, microbiología clínica, o sea que ya saben. Bueno, acá fíjense que tienen bien el aspecto purulento, lechoso, digamos, turbio de lo que sería la meningitis, o sea, el líquido cefalorraquídeo, se ve bien claro. Recuerden, no se puede estudiar o decir nada del aspecto y el color de un líquido cefalorraquídeo si es que está en un tubo de plástico. Hay que ponerlo en una copita, como lo van a ver, como ya vieron anteriormente en las fotos que vimos de la copita, o en un tubo de ensayo, o en un tubo donde se pueda evaluar bien el aspecto, ¿sí? O sea, no se puede evaluar el aspecto de cualquier lado, ¿sí? Porque ¿cómo se llama? Se me fue. El plástico puede ser opalescente y me va a dar un falso resultado. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esos datos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en un líquido cefalorraquídeo? Si amerita siempre, ¿no? Hacemos test rápidos con aglutinaciones de partículas de látex para estudiar, por ejemplo, distintos antígenos virales y bacterianos, sobre todo bacterianos que pueden estar presentes en el líquido. Ante un líquido sospechoso de meningitis y que me da la química y la citología para meningitis, podemos hacer estas determinaciones rápidas, que son aglutinaciones de partículas de látex, como van a ver en serología, con distintos antígenos para bacterias y algunos para virus, más comunes en meningitis, y buscar entonces si el resultado da positivo o negativo. Entonces ahí ya es un dato más, un test rápido, alta sensibilidad, baja especificidad, para dar más información al médico mientras espera entonces el cultivo del líquido. ¿Sí? Sí que fuera bacteriano. Bueno, este es un resumen. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo límpido, glucosa normal, proteínas normales, recuentos bajos, mononuclear de predominio, es un LSR normal. El límpido opalescente, glucosa normal o baja, proteínas normales aumentadas, recuento alto, pero menos de 1000, y predominio mononuclear pueden ser
viral, o sea, ¿cómo es? Meningitis viral, tuberculosis, pero para descartar, bueno, medimos el lactato, y, que es mayor a 3 milimoles por litro, y meningitis bacteriana al inicio, por eso es opalescente simplemente, pero recuerden que al inicio puede llegar a ser mononuclear, pero meningitis bacteriana polimorfonuclear. ¿Sí? Si es turbio, glucosa baja, proteínas altas, recuentos altos, predominio polimorfo, todo indica una meningitis bacteriana. Esto es lo que les decía anteriormente, fíjense los leucocitos, predominio mononuclear, meningitis viral, fíjense morfología típica de linfocitos maduros, algunos macrófagos, eventuales neutrófilos, virus más frecuentes, enterovirus, arbovirus, herpes simples, etc. Cuando no se indica el virus, cuando no se identifica el virus, meningitis aséptica. ¿Sí? Acá tenemos nuevamente, como ustedes ya habrán visto en algún momento, la meningitis por levaduras de Cryptococcus neoformans, por la meningitis fúngica más común. Ustedes saben que Cryptococcus neoformans es un hongo levaduriforme que tiene cápsula y que llega al sistema nervioso central de los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los que tienen SIDA, ¿sí? Los que están inmunosuprimidos, particularmente con la enfermedad SIDA. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo buscamos? Con la coloración de tinta china. Recordarán cómo se hace, simplemente en un portaobjeto vamos a colocar una gota del pellet, del tubo que habíamos centrifugado ya, el líquido cefalorraquídeo, y al costadito una gota de tinta china. Sobre eso colocamos un cubreobjeto, y en la interfaz entre la tinta china y el líquido miramos con 40 por, con 10 y después con 40, con mucha luz. ¿Sí? Y en caso de ver Cryptococcus neoformans, vamos a ver primero en el directo levaduras, y después las vamos a identificar por este halo luminoso alrededor de la levadura, que es indicador de la presencia de Cryptococcus neoformans por la cápsula, ¿sí? La cápsula de Cryptococcus. Además vamos a ver las formas levaduriformes, fíjense las levaduritas así redonditas, que están gemando, ¿sí? Se ven muy bien. Pero hay que mirarlo con mucha luz. Y en la interfaz, fíjense, esta dicotomía no se ve muy bien, pero acá hay una levadura en el medio, acá hay otra levadura, otra levadurita, así se ve bien el fondo oscuro sobre entonces estos entornos luminosos de Cryptococcus. Bueno, acá tienen lo mismo, pero esta es una tinción, Papa Nicolau, en donde ven las levaduras con la cápsula. ¿Ven ahí la cápsula levadura, no? Bien. Y recomendaciones. Se recomienda realizar el estudio líquido cefalorraquídeo inmediatamente tras la obtención. Eso es importante. Por eso hay que indicar, muchas veces se le pide al médico indicar cuánto tiempo transcurrió desde la punción lumbar. En el estudio líquido cefalorraquídeo debemos siempre completar la posibilidad de una punción lumbar traumática, ¿sí? Y eso recuerden que diferenciamos de una meningitis, de una hemorragia subaracnoidea, porque en varios tubos que se sacan, el líquido va aclarando. En la meningitis, en la hemorragia subaracnoidea no aclara, ¿sí? Recuerden eso, por favor. Para un estudio adecuado del líquido cefalorraquídeo se debe realizar el examen macroscópico, viendo las características del líquido, el examen bioquímico, microscópico y microbiológico. ¿Sí? Para eso se deben remitir por lo menos 2 tubos, recuerden eso. ¿Y cómo se remiten? ¿No? Un tubo seco, sin anticoagulante, con tapa roja. Esos cónicos, ¿no? La conservación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo para el establecimiento del diagnóstico diferencial de enfermedades neurológicas de origen inflamatorio es útil, ¿sí? En el caso de meningitis bacterianas y no bacterianas, y la concentración de proteínas tiene sus limitaciones. Tengan en cuenta que no se utiliza el método de Buehler, sino que se utiliza proteínas urinarias, ¿sí? La medición de la conservación de células debe realizarse siempre en cámara de Neubauer, por lo menos, nunca en contador hematológico, aunque estos estén validados para líquido de punción, porque el líquido cefalorraquídeo tiene baja celularidad, entonces la sensibilidad disminuye. La citocentrífuga es el método recomendado para concentrar las células del líquido cefalorraquídeo. Si no tenemos, podemos concentrar en un Eppendorf y directamente ver el pellet, así que no hay problema. Después se realizan las distintas tinciones para ver la población leucocitaria que está presente.
Y la obtención de muestra de líquido cefalorraquídeo para el estudio microbiológico debe realizarse siempre que sea posible antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Muy importante. Y si se inició, hay que indicar cuál es la terapia antibiótica que está recibiendo el paciente. ¿Sí? Si no, estamos teniendo problemas en cuanto a la sensibilidad. Si no vamos a detectar nada y el paciente tiene toda la clínica de una meningitis bacteriana. Bien, acá tenemos algunos casos clínicos, les dejo para que ustedes vean simplemente. Pasamos. Esto los dejo para que ustedes lo lean y lo puedan resolver, ¿sí? Así continuamos con el siguiente líquido. Muy bien. Nos quedan 20 minutos de clase, así que vamos a este primer video, ¿no? Hoy vamos a terminar con líquido acítico y nos queda solamente líquido pericárdico y líquido sinovial para la semana que viene. Y recuerden que se está viniendo el parcial. Y después les voy a indicar la modalidad que vamos a tener. Bien, vamos a hablar entonces de líquido acítico. Acá vemos entonces, es el líquido abdominal, ¿sí? El líquido que está presente en condiciones patológicas en la cavidad abdominal. Y nuevamente, acá nos indica que la cavidad peritoneal está delimitada por una membrana serosa parietal y una visceral, constituidos por una capa de tejido conjuntivo, con numerosos capilares y vasos linfáticos, y una capa superficial de células que se llaman mesoteliales. El líquido acítico es un líquido seroso, es un líquido, el líquido pleural, el líquido de punción es un líquido seroso, es un ultrafiltrado del plasma que deriva de la abundante red de capilares de las membranas serosas. En su formación van a intervenir la presión hidrostática, la presión oncótica o coloidosmótica, capilar y del espacio intersticial, ¿sí? Las condiciones fisiológicas, en condiciones fisiológicas, perdón, hay una pequeña cantidad de líquido en cada una de estas cavidades corporales que permite el movimiento de las vísceras en cada uno de estos espacios potenciales, ¿sí? Es similar tal cual a lo que sería el líquido pleural, en realidad. Cuando se alteran los mecanismos fisiológicos responsables de la formación y la absorción del líquido seroso, se produce un aumento excesivo del mismo y entonces se genera el derrame. En este caso, derrame acítico, derrame acítico o derrame abdominal. Y nuevamente, vamos a hablar de un trasudado y un exudado. Hablamos de trasudados si no son inflamatorios, entonces se dan solamente por factores hemodinámicos, sistémicos que afectan a la formación y la absorción del líquido. Fundamentalmente la presión hidrostática y la presión oncótica, o coloidosmótica, como quieran llamarlo. Si hablamos de un exudado, entonces hablamos de causas inflamatorias. La formación depende del aumento de la permeabilidad capilar, alteración de la permeabilidad capilar y de la membrana, ¿sí? La membrana de células mesoteliales, por ejemplo, ¿no? Que está cubriendo estas dos capas, la serosa y la parietal. O daños, y bueno, y entonces se da como consecuencia de daños estructurales en el mesotelio, daño en los vasos linfáticos y daño en los capilares. O daño. ¿Está bien? Bueno, mecanismos patogénicos. Entonces, como mecanismos patogénicos para que se genere un trasudado, tenemos un aumento de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica. Esto ya lo manejan bien ustedes, o lo deberían manejar. ¿Qué situaciones hacen que aumente la presión hidrostática y qué situaciones hacen que disminuya la presión oncótica? ¿Sí? Si se dan estos dos efectos, entonces, o uno solo de ellos, puede generarse un derrame acítico. ¿Estamos hasta acá? Un minutito. Bueno, entonces, un aumento de la presión hidrostática en la circulación venosa, sin un cambio significativo en la presión oncótica, se traducirá en un aumento de la producción de líquido, en cirrosis hepática y en insuficiencia cardíaca congestiva. Ustedes dirán, bueno, pero la cirrosis hepática, si bien hay formación de nódulos de regeneración, nódulos fibrosos, que van a comprimir
las venas y las arterias hepáticas, y eso va a generar entonces un aumento de la presión hidrostática. Eso por un lado, es verdad. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? Bueno, si hay cirrosis, hay hipoalbuminemia, porque ¿quién sintetiza la albúmina? El hígado. Entonces se van a dar que las dos cosas, ¿sí? En un cirrótico. Se va a dar un aumento de la presión hidrostática y también se va a generar una disminución de la presión oncótica. Y todo lleva entonces a que se genere un trasudado. La disminución de las proteínas del plasma causan una disminución en la presión oncótica y los ejemplos más comunes son síndrome nefrótico, malnutrición y enfermedades hepáticas terminales. Los exudados, aumento de la permeabilidad capilar y disminución de derrame de líquido en la cavidad. En realidad lo que va a pasar es que va a aumentar el derrame de líquido en la cavidad, no sé por qué está la flecha para abajo acá, aumento de la permeabilidad capilar. Esto va a generar un exudado. El resultado es un líquido rico en proteínas. Esto se ve en una variedad de condiciones inflamatorias tales como TBC, la tuberculosis, la peritonitis bacteriana espontánea y la peritonitis bacteriana secundaria a otras cosas, las enfermedades malignas del peritoneo o cánceres que hacen metástasis a peritoneo. Daños estructurales, daños en el mesotelio y vasos linfáticos y capilares, derrames quilosos en traumas que rompen entonces los vasos linfáticos, en linfomas, en carcinomas, en ascitis biliares y en pancreatitis. Recuerden lo que son los quilosos, que medimos triglicéridos. Bien, entonces la ascitis se define como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. La causa principal en el 80% es hepática, alteración a nivel hepático, fundamentalmente en la cirrosis, o sea, generalmente vamos a ver el líquido de tipo trasudativos o trasudados. Existen otras causas extrahepáticas que van a generar entonces el derrame. Habíamos citado, por ejemplo, sobre todo las infecciosas y los tumores y los traumatismos que generan derrames quilosos. La fisiopatología, entonces, simplemente aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y la última, se obstruye el drenaje linfático. Vieron que siempre son las cuatro cosas que siempre van a poder generar los derrames, tanto en el ascítico como en el pleural, como en el pericárdico, como muy poco frecuente, pero en el articular también. Bien, ¿cuáles son los agentes etiológicos o la etiología de la causa que puede generar un derrame ascítico? Fundamentalmente el aumento de la tensión portal, ¿sí? La vena porta, el aumento de la presión a nivel de la vena porta. ¿Esto dónde se da? Hipertensión portal, en la cirrosis hepática, en las hepatitis agudas alcohólicas y en las obstrucciones de la vena porta. ¿Sí? Todo lo que genera un aumento de la presión a nivel del sistema porta, de la vena porta, eso va a generar entonces que el líquido pueda salir desde los capilares, o sea, desde la vena, hacia el espacio peritoneal. Y otros procesos sin hipertensión portal, procesos peritoneales como carcinomatosis, peritoneales, peritonitis infecciosas, o sea, metástasis a membranas serosas, ¿sí? Procesos ginecológicos, procesos que cursan con hipoalbuminemia como síndrome nefrótico y desnutrición, y procesos pancreáticos como la pancreatitis. Entonces tenemos como dos diferencias fundamentales. Procesos con hipertensión portal y procesos sin hipertensión portal. Y los vamos a clasificar de esa forma, ¿sí? Un derrame de tipo, un derrame ascítico puede ser por causas de hipertensión portal o por otras causas sin hipertensión portal, ¿sí? Bien. Y dijimos entonces que el 80 al 85% son de causas de hipertensión portal, causadas por la cirrosis, y el 15 al 20% son otras que no tienen que ver con la hipertensión portal. ¿Qué son estas? Carcinomatosis peritoneal, insuficiencia cardíaca, citis tuberculosa, síndrome nefrótico, malnutrición, etc. Y acá les cuento un poquito el tema de la ascitis, la fisiopatología de la ascitis. Fíjense. Entonces acá tenemos que, como consecuencia de la cirrosis, bueno, la cirrosis te lleva al paciente a esperar un trasplante de órgano. Pero en la cirrosis hay hipertensión portal, ¿sí? Como decíamos anteriormente, hay estos nódulos de regeneración, esta fibrosis del parénquima hepático, hacen que estos nódulos de regeneración
compriman, ¿sí?, al sistema porta, la vena porta, y entonces de esa manera aumenta la presión a nivel de esta vena. ¿Y eso qué hace? Que salga líquido por aumento de la presión hidrostática hacia el espacio peritoneal, ¿sí? Entonces, hay vasodilatación esplánica y periférica, hay disminución del volumen circulante efectivo. ¿Esto qué hace? Activa, ¿sí?, a los sistemas vasoconstrictores para aumentar el volumen de sangre porque hay menos volumen circulante, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿y esto qué hace? Captación de sodio y de agua, ¿sí? Entonces, retengo sodio. Para eliminar el sodio damos los diuréticos, ¿sí?, para eliminar el agua, generalmente estos pacientes. Pero esto lleva entonces a una ascitis, ¿sí? Y bueno, para eliminar la ascitis hacemos una paracentesis. ¿Está bien? Así como hablamos de toracocentesis, acá hablamos de paracentesis, que es la intervención médica para extraer líquido de la cavidad abdominal. Obviamente, en esta hipertensión portal y en este contexto de cirrosis también tenemos una hipoalbuminemia, por lo tanto, entonces estos pacientes también pueden cursar con un aumento, perdón, con una disminución de la presión oncótica y exacerba la liberación del líquido a la cavidad peritoneal. Y acá tienen la vena porta, que viene todo de la parte mesentérica, que confluyen en la vena porta que ingresa al hígado, ¿sí?, para detoxificar la sangre que viene directamente de la absorción intestinal de los nutrientes y que también pueden contener sustancias nocivas. Entonces llega primero al hígado y después entonces la circulación sistémica. Acá tenemos nuevamente lo que sería el hígado cirrótico con los nódulos de regeneración fibróticos. Y acá tenemos el hígado normal, acá tienen un lobulillo hepático convencional, donde tenemos la gran vena central, y los extremos, que fíjense que están formados entonces por la vena, la arteria y el conducto biliar, ¿sí? ¿Ven? Esto es un lobulillo hepático con todos los hepatocitos, fíjense que confluyen a la gran vena central. Bueno, ahora tenemos que clasificar entonces las ascitis según un trasudado, un exudado, como ya venimos clasificando a los líquidos. Un exudado es un líquido inflamatorio, entonces con un aumento de la permeabilidad capilar con unas proteínas totales, y acá sí, el método para medir las proteínas totales es el método de Biuret, fíjense, de 25 a 30 gramos litro. ¿Sí? ¿Por qué medimos con Biuret? Porque tenemos gran contenido de proteínas, no como líquido cefalorraquídeo que tenemos pocas proteínas. Y el trasudado es un líquido no inflamatorio que se origina por factores sistémicos, sobre todo hemodinámicos, que afectan a la formación o reabsorción de líquido, un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. Con proteínas totales bajas, fíjense, menores a 25 a 30 gramos litro, ¿sí? Para diferenciar entonces si este trasudado es de causa hepática o extrahepática, o con hipertensión portal o sin hipertensión portal, vamos a hacer algo que se llama gradiente de albúmina, para lo cual el médico va a pedir, nuevamente, como siempre, no solo el líquido de punción, enviado en las condiciones adecuadas, con la capa periolítica adecuada, sino que también va a enviar al mismo tiempo un tubo con sangre, ¿sí? Sangre anticoagulada con heparina de litio o un tubo seco, ¿sí? Para que se evalúen entonces los criterios de Light, que no son criterios de Light en este caso, tanto el suero como el líquido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el gradiente de albúmina? Cuando la hipertensión portal es la causa de la ascitis, el gradiente osmótico entre el suero y el líquido acítico está incrementado para compensar la gran presión hidrostática que está impulsando el líquido a la cavidad peritoneal, ¿sí? ¿Está bien? Simplemente acá hay, entonces, hipertensión portal, ¿sí? No siempre la hipertensión portal se va a deber fundamentalmente a la cirrosis. Si es que se debe a la cirrosis, bueno, vamos a tener una hipoalbuminemia también, ¿sí? Después lo vamos a charlar un poquito más en detalle el tema del gradiente de albúmina. Entonces, si el SAG o GASA van a encontrar también, o SAG, es menor a 11 gramos por litro, hay un bajo gradiente de albúmina y el proceso es sin hipertensión portal, ¿sí? Y si es que el SAGA o GASA, es mayor a 11,
hay un alto gradiente de albúmina y entonces el paciente está cursando con un proceso con hipertensión portal. ¿Qué les quería mostrar? Obviamente este gradiente de albúmina es el suero menos el líquido, ¿sí? ¿Está bien? Siempre. El suero, o sea, la albúmina en el suero menos la albúmina en el líquido. Muy bien. Entonces, tenemos como causas del derrame acítico, causas hepáticas como cirrosis, las trombosis de la vena porta, fallo hepático fulminante, síndrome de obstructivo sinusoidal, causas no hepáticas como ascitis cardíaca, ascitis mixta o mixedema, enfermedades peritoneales como carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal y serositis, o sea, inflamación de las pleuras, de las membranas serosas en este caso, rotura de las vísceras huecas o conductos, ascitis pancreática, ascitis biliar o infarto o obstrucción intestinal, y alteraciones de la presión oncótica como síndrome nefrótico o enteropatía perdedora de proteínas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se obtiene líquido? Por paracentesis, como dijimos anteriormente, es un proceso quirúrgico menor que lo realiza el médico y envía al laboratorio el líquido para el análisis físico, químico y citológico en tubo con heparina de litio, ¿sí? O en una jeringa con heparina sódica, también es lo mismo. Bueno, hay que limpiar la zona con aséptico adecuado, la extracción mediante jeringa permeizada, transferencia en los tubos adecuados dependiendo de qué se necesite. Recuerden, para microbiología y sobre todo si es que se necesita, si no se va a procesar en el momento, inocular un frasco de hemocultivo con el líquido, ¿no? Y si no, enviar el líquido en un tubo cónico para bacterias, ¿sí? Siempre y cuando no esté coagulado. Bien. Es lo mismo. Acá tenemos entonces cómo se recolectan para los estudios bioquímicos heparina de litio, o se puede pedir un tubo conecta en el caso de que se vayan a hacer solamente la citología, no se puede medir enzimas, tubo conecta. Y para bacterias un tubo cónico, estéril, o inocular los frascos de hemocultivo, ¿sí? Acá se ve la paracentesis, cómo se realiza, fíjense un líquido bien turbio. Acá hay un drenaje directamente, fíjense cómo está drenando el líquido, un líquido bien hemorrágico en este caso, bien exudado. Acá tenemos otros líquidos, fíjense cómo van drenando, un líquido bien exudativo, un trasudado, fíjense acá la bolsa bien con las características límpido, el amarillo, ¿sí? Como ultrafiltrado del plasma. Bueno, ¿qué vamos a hacer en cuanto al procesamiento de la muestra? Entonces se extraen con jeringa permeizada, se observación de los tubos enviados, homogenización. Una cosa muy importante, volvamos a la etapa preanalítica. Es necesario para una correcta toma de muestra hacer que el paciente se dé vuelta en la cama muchas veces para que las células que están sedimentadas en la cavidad abdominal, porque piensen que estos pacientes generalmente están acostados en las camas de las salas durante varios días o varias horas, entonces las células por su propio peso sedimentan, ¿sí? Y si yo voy a hacer una extracción de líquido, ese líquido tiene que ser representativo del proceso que está ocurriendo en el paciente. Entonces, tengo que resuspender de alguna manera las células que están sedimentadas en el fondo de la cavidad peritoneal. Y eso se hace pidiendo al paciente previamente que rote para un lado y para el otro, de tal manera de homogenizar el contenido celular del líquido. Una vez que el paciente rotó varias veces, ahí sí se procede a hacer la asepsia y a extraer el líquido por paracentesis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que encontrar en el líquido acítico células mesoteliales. Y esa va a ser una forma de un control de calidad del líquido. ¿Sí? Cuando en un líquido no encuentro las células mesoteliales es porque está mal tomado el líquido, ¿sí? Porque todas las células se sedimentaron. Y no pude ver ni siquiera una célula mesotelial. Y eso quiere decir que hay una mala toma de muestra. No quiere decir que el líquido está hermoso, ¿sí? Que no tiene ninguna célula. Debe tener una célula, porque constantemente las células
mesoteliales se exfolian, se caen, se renuevan, ¿sí? Y cuando se renuevan, caen las viejas al líquido peritoneal. Bien, observación del color y el aspecto, recuento celular con predominio, después centrifugamos, observamos el sobrenadante y el pellet, sobre el sobrenadante hacemos el examen químico, que vamos a ver que consta de glucosa, proteínas totales por método de Burette, albúmina, amilasa, porque dijimos que la pancreatitis puede ser una causa de un derrame acítico, y LDH, fundamentalmente. Después pueden pedir el colesterol o triglicéridos dependiendo de algunos lugares. Yo colesterol no hago y triglicéridos solamente si vemos que el líquido es quiloso, ¿sí? Bueno, después se hace un extendido y coloración del pellet y se hace un recuento diferencial, ¿sí? Esas son como las cosas que hay que seguir, el orden de secuencia, o la secuencia que hay que seguir ante un líquido de estas características, un líquido acítico. Bien, acá tenemos dos líquidos acíticos, uno que tiene características normales y otro que tiene características bien patológicas. Otros líquidos, para que vean. Y bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Con esta primera parte. Fíjense, acá tenemos los obligatorios, que es el recuento celular, la albúmina, las proteínas totales y el cultivo. Otras cosas que se piden, la glucosa, la LDH, la amilasa, bilirrubina no se pide mucho. Hay que ver el contexto, ¿no? del paciente y las características del líquido, se amerita. Los triglicéridos lo mismo, se amerita. ADA, adenosina deaminasa, muy poco. Citología, en caso de que veamos células raras, podemos pedir interconsulta con el servicio de citología o de anatomía patológica. Y bueno, se puede hacer, o sea, en la parte bacteriológica, obviamente se hace el GRAM, las tinciones. El pH, el lactato, el fibronectina y el colesterol tienen poca utilidad, como dice acá, y generalmente no se hacen, ¿sí? Muy bien. Esta es la secuencia que se sigue para el líquido. Fíjense que bueno, acá se recibe o con jeringa o en tubos, fíjense, tubos cónicos, o con jeringa permeabilizada sin la aguja, si no se recibe. Se hace un directo para evaluar si necesito o no diluciones, si necesito o no agregar líquido de TUR. Se hace el recuento en cámara, luego, obviamente previa homogenización, ¿no? Y observación del aspecto y el color, eso previamente. Después se hace un centrifugado durante 10 minutos, 3.500 revoluciones, y se resuspende el sedimento para hacer extendidos y coloraciones, y sobre el sobrenadante se hace la química con los analitos que previamente habíamos citado. Albúmina, proteínas totales, colesterol en caso que sea necesario, triglicérido en caso que sea necesario, glucosa, no sé si ya dije, pero proteínas totales, albúmina y LDH, ¿sí? Muy bien. Las coloraciones que se hacen, fíjense, GEMSA y PAP, ¿sí? Papa Nicolau, y nada más. Vamos a hablar del recuento celular en el video que continúa.